Muy buen día, compañeras, compañeros diputados. Antes de dar lectura a este posicionamiento, pedirle a la presidenta si me permitiera quitar el trámite de obvia resolución y le agradezco también. Adelante. Diputada presidenta. Diputada Alma, ¿para qué efecto? Para solicitar con fundamento en la fracción primera del artículo 177 que este punto de acuerdo sea declarado de obvia resolución. Muy bien, diputada. Adelante, Gracias. diputado. Muchas gracias. Saludo de nuevo, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, personal institucional, personas que nos siguen a través de distintas plataformas. Agradezco la atención de todos ustedes, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la 65ª legislatura de este Congreso Libre y Soberano de Guanajuato. Nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, ahí ya había pedido yo quitar la obvia resolución, mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta al presidente de la República para que diseñe urgentemente una estrategia de seguridad pública integral y de alcance nacional, asimismo para que, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, proteja la vida de sus elementos, así como de los integrantes de la Guardia Nacional. Ello en atención al contenido de los artículos 89 constitucional, fracciones sexta y séptima, 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Armadas y 5 y 6 de la Ley de Guardia Nacional, lo anterior de conformidad a las siguientes consideraciones. Hace apenas unos días, la organización no gubernamental con base en Suiza, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, señaló que México se encontraba en el cuarto lugar internacional de países rehenes de grupos del crimen organizado. De acuerdo con este informe, los grupos mexicanos del crimen organizado son de los más sofisticados del mundo, señalando además, cosa que no es nueva, que hoy partes importantes del territorio del país son controlados por la delincuencia. De acuerdo con dicha organización, México es líder en rubros como trata y tráfico de personas, armas, comercio de heroína, cocaína, cannabis y drogas sintéticas, así como delitos contra la flora, fauna y los recursos no renovables. Mención especial merece en el informe el peligro que corren los periodistas al ejercer la libertad de expresión en el país. Por cierto, desde que se publicó en la prensa nacional el informe en comento, hace apenas unos cuantos días, han sido asesinados otros 3 periodistas, uno en Sinaloa y 2 mujeres en el estado de Veracruz. Ambos estados, por cierto, gobernados, es un decir, por Morena. Al leer esta información resuena en la mente una frase que apunta para convertirse en el involuntario testamento político del hoy presidente de la República. Abrazos, no balazos. Frente a la incesante reiteración de esta loa a la impunidad por parte del gobierno federal, es legítimo preguntar, ¿es este cuarto lugar internacional entre los países con mayor debilidad frente al crimen organizado a lo que se refiere Morena cuando habla de su nebulosa cuarta transformación? Si ese es el caso, analicemos con un poco más a detalle los logros de Morena a nivel nacional en materia de seguridad pública. En lo que va de este sexenio, de acuerdo con la información que se desprende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han habido 112.805 homicidios dolosos, 60.717 homicidios culposos, 3.885 secuestros, 29.829 casos de extorsión. Han sido asesinados 151 periodistas, 94 defensores de derechos humanos y 778 agresiones al personal militar, con un lamentable saldo de 71 elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fallecidos. Pero no solo ha habido un aumento cuantitativo en la comisión de delitos, también son ya varios los estudios que apuntan a un incremento cualitativo, por así decirlo,
en la perpetración de las conductas ilícitas. En este sentido, resulta particularmente ilustrativo el informe enero-abril del presente año de la organización Causa en Común. De acuerdo con esta organización, de enero a abril del presente año, en México se perpetraron en nuestro país las siguientes atrocidades: al menos 150 masacres, 534 casos de tortura, 297 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 246 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 117 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Es en este contexto en el que el presidente de la República formula desde su programa matutino de cultivo de odio y división una frase que ha sembrado sorpresa, enojo, preocupación, indignación y tristeza. Una frase frente a la cual el mutismo no es opción. Una frase que marcará no solo a quien la ha pronunciado, sino a todos aquellos que, por disciplina mal entendida, por oportunismo o por infamia, se convierten en cómplices de este histórico desatino. Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. La frase agravia a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y lato sensu, a todo cuerpo de seguridad, ya municipal o ya estatal, pues el dicho presidencial fácilmente puede ser entendido entre los integrantes de los grupos del crimen organizado como una suerte de beneplácito a su actividad envuelto en un errático concepto de respeto a los derechos humanos. El presidente no entiende o no quiere entender que las víctimas también son o fueron, según el caso, seres humanos. Seres humanos a los que no se protegió de otros seres humanos a los que sí quiere proteger, cuyas conductas tuvieron un resultado material que en muchos casos fue la muerte, en otros la privación ilegal de la libertad, en otros la esclavitud en su modalidad de trata de personas o la pérdida de bienes materiales legalmente obtenidos. Y hay que preguntarle al presidente una y mil veces: señor presidente, y a esos seres humanos convertidos en víctimas por su incapacidad de articular una política pública de seguridad a la que se comprometió cuando protestó como presidente de la República, a esos seres humanos, ¿qué les dice usted? ¿Qué les dice la licenciada en periodismo que usted improvisó como secretaria de Seguridad? A ese niño que inútilmente esperará ver entrar a su padre a la puerta de su casa, a ese padre que verá crecer a sus hijos carentes del insustituible amor materno, a esa mujer cuyo cuerpo y espíritu ha sido irremediablemente y permanentemente ultrajado, a ese pequeño empresario cuyo único delito fue aspirar a una vida mejor y pagar sus impuestos. A todos ellos, ¿qué les dice, señor presidente, mientras usted cuida y abraza a quienes les han destruido la vida? Esperamos su respuesta, señor presidente. Por lo anterior, ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. La 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso punto de acuerdo mediante el cual exhorta al presidente de la República para que diseñe urgentemente una estrategia de seguridad pública integral y de alcance nacional. Asimismo, para que en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas proteja la vida de sus elementos, así como de los integrantes de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado.